Buenas tardes, mi nombre es Edinson Recio, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Antonio Nariño. Vengo a presentarles el paso a paso para resolver el siguiente ejercicio de algoritmo de Gomodi, de la asignatura de Investigación de Operaciones 2. Partiendo de la función objetivo, que es maximizar z, igual 5x1 más 10x2. Sujeto a las siguientes restricciones: menos x1 más x2 menor o igual 30 y 9x1 más x2 menor o igual a 30. Primeramente iniciamos con el método simples, que consiste en lo siguiente. Si tenemos una función objetiva positivo, hay que cambiarla a negativa y viceversa. Si la tenemos negativa, a positivo, como es la z. Acá podemos observar que pasamos de positivo a negativo. El siguiente paso consiste en agregar una holgura en cada variable o restricción. Entonces tendríamos la restricción S1 en la primera variable y S2 en la segunda variable. Una vez agregada cada holgura a las ecuaciones, pasa a la tabla simples. Entonces tendríamos S1, X1 menos 1, X2 4, S1 1, S2 0 con la resolución 6. En S2 tendríamos X1 9, X2 1, S1 0, S2 1 con resolución 30. Y en Z tendríamos X1 menos 5, X2 menos 10, S1 0, S2 0 con resolución 0. Luego en este paso debemos tener en cuenta la columna pivote, vista en la fila Z, que es donde se encuentra el número más negativo, siendo el número menos 10 de la columna pivote X2. Una vez obtenida la columna pivote, se divide la solución entre la columna pivote, quedando de esta forma: 6 sobre 4 igual a 1.5 y 30 sobre 1 igual a 30, obteniendo a S1 como el valor menor. En este punto, nuestra fila pivote es S1, siendo el 4 el número pivote, ya que, como se nota, está entre la intersección de la columna y fila pivote. Luego seguimos a convertir el número pivote 4 en 1 de la siguiente forma, que es dividir el número 4 con la fila S1. Luego, en este paso, se debe convertir el número pivote en 1. Es por esta razón que se debe dividir toda la fila S1 por el número pivote, que es 4. En este paso tenemos esta operación, que consiste en tener todos los números debajo de la fila pivote en 0. Por ejemplo, menos un cuarto por menos 1 más 9 igual a 37 sobre 6, igual a 9 un cuarto. 1 por menos 1 más 1 igual a 0. Un cuarto por menos 1 más 0 igual a menos un cuarto. 0 por menos 1 por menos 1 igual a 1. Y 1 y un medio por menos 1 más 30 igual a 11, 4 sobre 4, igual a 28 medios. Acá en esta primera ecuación obtenemos como resultado un número fraccionario.
lo cual toca llevarlo a número entero, que es buscar un número que multiplicado por 4 el resultado sea igual o menor a 37. Entonces 9 por 4 igual a 36, que de 37 sería un cuarto, quedando como resultado 9 un cuarto. También podemos observar en esta última ecuación que la solución nos da un fraccionario, convirtiéndolo en un número entero que es 28 un medio, quedándonos la tabla así de esta forma. En este paso se realiza el mismo procedimiento para la fila Z, teniendo el número 10 como el inverso, pero aún podemos observar que en la fila Z tenemos un valor negativo, entonces procedemos con el método simples. Observamos que la columna X1 son negativos, convirtiéndose en nuestra columna piloto. Se debe dividir la solución entre X1 para determinar cuál será nuestra columna pivote. Entonces tenemos la ecuación 1 medio, ¿sí?, sobre menos un cuarto igual a menos 6. Y también tenemos 28 un medio sobre 9 un cuarto igual a 3. Como es 3 nuestro número menor positivo, nuestra columna pivote entonces sería S2. Quedando nuestra fila y columna pivote como lo indica la tabla. Y el número 9 un cuarto como número pivote, el cual hay que convertirlo a 1. Luego se divide la fila pivote, en este caso X1, entre 9 un cuarto para convertir el número pivote en 1, quedando la tabla de esta manera. Luego en el renglón Z tenemos que multiplicar 7 un medio por la fila X1 más la fila Z. Bueno, aquí corroboro, ¿sí?, diciendo que tenemos que multiplicar menos 7 un medio por la fila X1 más la fila Z. En este paso multiplicamos la fila X1 por un cuarto y la sumamos a la fila X2, quedándonos 1 por un cuarto menos un cuarto igual a 0. 0 por un cuarto más un cuarto igual a 1. Menos un 37 por un cuarto más un cuarto igual a un cuarto. 1/9 por un cuarto más 0 igual a 0. Y 3 por un cuarto más 1 más un medio igual a 2 un cuarto. Aquí en este paso encontramos los números 0 por debajo y encima del número pivote, al igual que todos los números positivos en la función z. Bueno, una vez obtenidas todas estas ecuaciones, llegamos al método Gomori, ¿sí?, que nos indica, bueno, acá dice que se debe realizar el método Gomori. Como primer paso, se identifica que nuestras soluciones son fracciones, son fraccionarios y positivos. Segundo, elegir el número fraccionario más pequeño. Se puede observar que X2 tiene el fraccionario más pequeño. Se toma toda restricción de la fila elegida. Tenemos entonces 0x1 más 1x2 más un cuarto S1 más 0s2 igual a 2 un cuarto. Eliminando las variables, en 0 quedaría 1x2 más un cuarto S1 igual a un cuarto.
Luego viene que se coloca de un lado los valores enteros y del otro lado los fraccionarios, quedando 1x2 menos 2 igual a 1/4 menos 1/4 de C1 menor o igual a 0. Y por último se eliminan todos los números enteros, quedando menos 1/4 de C1 menor o igual a 1/4. En este paso se agrega una nueva holgura y restricción, que sería S3, que en S1 sería 1/4, en S3 1 y en la solución menos 1/4. En S2 0, en X2 0 y en X1 0. El número fraccionario 1/4 sería el número menor. En este paso dividimos la fila S1 entre 1/4 para volver al número pivote en 1. En este punto se multiplica la fila S1 por menos 1/4 y se le suma a la fila X2. Recordamos que el número fraccionario menos 1/4 es el número menor. Acá en este paso se multiplica la fila S1 por menos 2 séptimos y se le suma a la fila Z. Luego en este punto se multiplica la fila S1 por 1/37 y se le suma a la fila X1. Teniendo en cuenta que como se presentan las soluciones fraccionarias, se aplica nuevamente el método Gomorrah. Aquí, como ya antes lo hemos mencionado, hay que tener en cuenta cada una de sus pautas, de sus puntos. Se divide, hay que tener en cuenta dividir la fila S4 entre la solución, que sería 4 entre 5 sobre menos 1 noveno igual a menos 7 sobre 2 séptimos. Y 9 1 séptimo sobre menos 1 noveno igual a menos 82 2 séptimos. Acá en este paso se divide la fila S4 por menos 1 noveno. En este paso hay que convertir los números que están por encima y por debajo del número pivote en 0. Entonces multiplicamos por menos 9 S2 sumado a X1, que nos resulta 0. Luego acá procedemos con la fila Z, multiplicando menos 4 quinto por la fila S2 más la fila Z, obteniendo como resultado números enteros, como acá nos indica, que es la finalidad del método Gomorrah, teniendo como resultados X2 igual a 2, X1 igual a 3 y Z igual a 35. La presentación en la aplicación del método Gomorrah, espero que haya sido lo más explicativo y pues nada, muchas gracias por su atención y bendiciones.